noche en el libro de los Filipenses. Iniciamos la primera lección que voy a basar en 4 puntos, 5 puntos principales, para que ustedes puedan darse una idea más o menos vaga y clara de lo que es este libro. El libro de los Filipenses, como su nombre lo indica, fue dirigido a la región de Filipo. Ahí en Filipo, los que están estudiando el libro, que se encontraba cerca del mar Egeo, se levantó la iglesia, y antiguamente las iglesias eran denominadas de acuerdo al lugar geográfico donde se levantaban. Con esto le quiero decir lo siguiente: si en la iglesia de Filipos, hagan de cuenta los morelenses, se nos manda una carta, ahorita no se podía mandar una sola carta, porque en el estado de Morelos, según tengo yo entendido, hay más de 340 iglesias evangélicas. Entonces, ¿a cuál iglesia se le mandaría la carta? A los morelenses. Sin embargo, desde la perspectiva divina, las iglesias ocupan zonas geográficas y son una sola delante de Dios. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz, no dijo, ustedes son como luces. Jesús dijo que cada uno de nosotros éramos una luz. Ahora, cuando nosotros tenemos un cuadro oscuro, prendemos una luz, y prendemos otra luz, y prendemos otra luz. ¿Qué pasa en ese cuarto cuando todas las luces están separadas? No tienen el mismo poder que si las juntamos todas. Si juntamos dentro de un cuarto 20 luces, el poder de esa luz se hace mucho más grande, ¿de acuerdo? Así somos los cristianos. Los cristianos, cuando nos unimos, tenemos más poder y alumbramos más fuerte. Cuando nos unimos todas las iglesias de Morelos, como lo estamos haciendo con reuniones de pastores, y estamos luchando porque todas las iglesias cristianas en Morelos se unan con desayunos el segundo viernes de cada mes de oración con todos los pastores, estamos tratando de hacer más poder y de que el gobierno sepa que en Morelos hay una sola iglesia cristiana evangélica representada por todos los pastores, para presentar un solo frente común. Y esto es lo que hace mucho tiempo la iglesia no había hecho. Y el Espíritu Santo está haciéndonos entender que no importa que sean presbiterianos, o bautistas, o metodistas, o Iglesia Vida Nueva para México, si somos cristianos y creemos en la Biblia, en la sangre de Cristo, en la resurrección corporal, en su nacimiento virginal, no importa a qué iglesia vayas, somos hermanos en Cristo. Entonces, la iglesia de Morelos debe ser una sola, porque el estado de Morelos, las iglesias de Morelos, luchamos contra un principado satánico. Y ese principado satánico solo puede ser vencido cuando nos unamos todas las iglesias y juntas creamos que tenemos juntos más poder que separados. Entonces, aunque nos dividan algunas cosas elementales, debemos de mantener en la mente un cuerpo, un bautismo, una fe, un Padre, una sola palabra de Dios. Y así el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, nos está resurgiendo otra vez el cristianismo bíblico, de que en Apocalipsis el mensaje es a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de la Odisea, no a las iglesias de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que había muchas en Éfeso, pero el Espíritu Santo la veía como una sola. Y esto es el concepto que nosotros cristianos debemos de tener en el siglo XX. Aquí en Morelos, en el estado de Veracruz, todas las iglesias debemos unirnos, y finalmente la iglesia de México, la iglesia cristiana, porque todos en la República Mexicana somos hermanos si tenemos las mismas doctrinas elementales de la palabra de Dios. La iglesia de Filipos, dice el versículo 1, fue fundada, sostenida, alimentada por un apóstol de Dios, el hombre más grande cristiano después del Señor Jesucristo. Mi concepto del cristianismo es que el apóstol Pablo ha sido el cristiano más grande de todos los tiempos. Ha sido el cristiano que más ha sufrido de los que yo tengo entendido y de las biografías que he leído. Es el cristiano que más revelaciones se le han dado. Y es el cristiano de todos los apóstoles que siguieron a Jesucristo, que era el único educado.
culto y políglota. El apóstol Pablo hablaba 4 o 5 idiomas. El apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, el maestro más grande, rabí judío de los tiempos de Cristo. Nadie tenía la cultura, la educación y los idiomas que el apóstol Pablo hablaba. Los demás apóstoles no fueron ni siquiera a terceros de primaria. Pedro, Santiago, todos eran hombres incultos, desleídos, como decía Cantinflas, deslustrados. No conocían los principios elementales, y cuando el Espíritu Santo los levantó, Dios escogió este grupo de hombres para avergonzar a los fariseos y para que la persecución contra ellos se desatara, porque los fariseos decían, ¿cómo pueden estos hombres tener tanta sabiduría si nunca han estudiado ni siquiera la ley judaica? El apóstol Pablo, pues, era un hombre muy culto, políglota, ególatra, pagado de sí mismo, vanidoso, egoísta, orgulloso de su religión. Un día, en el capítulo 9 de los Hechos, dice la Biblia que iba a Damasco y traía cartas que los líderes le habían dado, donde se le daba la autoridad de que si se encontraba a un cristiano o a algunos cristianos que no se les llamaba cristianos, se les llamara la secta de los del camino. Así se les llamaba entonces a los cristianos, los del camino, los que seguían a un hombre, Jesús Nazareno, que había sido crucificado en Jerusalén. Pablo tenía las cartas de los judíos, y en el camino a Damasco, un rayo de luz lo derrumba de su caballo y le dice a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Pablo queda ciego en esos momentos y le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo en ese momento tiene el encuentro con Cristo y se convierte a Cristo. Y escuchen, después de convertido, 3 días después, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Él no recibe el Espíritu Santo en su conversión, en la llenura del Espíritu Santo. 3 días después, un discípulo llamado Ananías lo guía, le pone las manos y recibe el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo es llevado a Arabia y allá el Espíritu Santo lo entrena por 15 años. Y cuando el apóstol Pablo regresa a los apóstoles, no lo querían recibir, porque nunca había sido testigo ni del bautismo de Juan, ni de la resurrección de Cristo, que eran los 2 requisitos para ser apóstoles. Y cuando el apóstol Pablo ingresa al grupo de los apóstoles les cuesta mucho trabajo recibirlo. El apóstol Pablo se convierte en un hombre lleno de fuego, en un león de Dios, y levanta la palabra de Dios con un fervor y con un ardor que nunca antes ni el apóstol Pedro lo había hecho. Esto desata persecución contra su persona, y el apóstol Pablo es azotado, es herido, es casi semimuerto a pedradas, es arrastrado, es atacado en todas las formas, es calumniado, es traicionado, se conspira en contra de él, y finalmente, cuando escribe la carta a los filipenses, el apóstol Pablo la está escribiendo desde una cárcel. Es increíble la carta a los filipenses por lo siguiente. La carta a los filipenses la escribe un hombre encarcelado, en una mazmorra oscura, donde una vela le prestaban posiblemente de las 10 a las 11 de la noche, que era la última guardia romana en el pretorio, y en esa hora que el apóstol Pablo tenía con una vela, les escribe una carta a los filipenses diciéndoles, ¡ay, filipenses! Me encuentro, soy una víctima de las circunstancias, sufro mucho. La gente no me teme, me persiguen, estoy sufriendo, como ustedes, las ratas me muerden los dedos gordos de los pies, ya me mordieron un juanete anoche. ¿Eso encontraron ustedes en Filipenses? La carta a los Filipenses es escrita, parecería sin saber el trasfondo, por un hombre que está en el cielo casi. Porque a través de la carta se trasluce el gozo, la paz de un hombre que no es vencido, escúchenme, por las circunstancias. Una de las cosas más grandiosas de la vida cristiana, una de las cosas que son sobrenaturales, que son milagrosas,
que trascienden la mente y la comprensión humana es que un cristiano puede, no importa bajo qué circunstancias se encuentre, tener gozo en la vida. Hace algún tiempo hicieron un concurso de pintores y el concurso consistía en pintar el cuadro que ilustrara la paz. Y por ahí, en la galería de arte, cuando se presentó el concurso, había un cuadro grandísimo y se veía el Popocatépetl y los árboles quietos, los pajaritos en los árboles, y el autor decía: esta es la paz, la quietud total. No ganó el premio. Otro cuadro representaba un río cayendo tranquilamente con unos venaditos, con Bambi, con Felín por ahí junto. Y decía el cuadro: la paz consiste en estar junto a un río y no tener ningún ruido. Tampoco ganó el premio. Finalmente, los jueces cristianos, desde luego, se acercaron y vieron un cuadro donde estaba una cascada cayendo con un ruido ensordecedor y con mucha fuerza, y atrás de la cascada un pajarito durmiendo sin inmutarse ni despertarse por el ruido y la amenaza de la catarata. Ese se llevó el primer lugar, porque el cuadro decía hasta abajo: la paz no consiste en no vivir lejos de los problemas y donde todo es quietud. La paz consiste de Dios en vivir detrás de los problemas con la confianza que Dios es más grande que nuestros problemas y que no nos tocarán. Esa es la paz con Dios y solo los cristianos la conocemos. Vean ustedes de qué forma el apóstol Pablo en esta carta comienza a mostrarnos este ambiente de gozo y de aliento a pesar de las circunstancias en que vivía. Vean por ejemplo el capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí hay algo que nos impacta, y es que este hombre en la cárcel se está acordando de sus hermanos en la fe. El dolor, los problemas y las tribulaciones sin Cristo nos hacen olvidarnos de todos, menos de nosotros mismos. ¿No es verdad? Yo creo que cuando más tribulaciones y problemas tenemos es cuando menos nos acordamos de los demás. No así el apóstol San Pablo, que en medio de todo lo que estaba sufriendo y de las ratas y de los malos olores y de la oscuridad, les dice a los filipenses: todos los días los tengo en mi corazón. Viven ustedes en mi corazón. Todos los días oro por ustedes. Ven el versículo del 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando Pablo fue colocado en la cárcel, los carnalotes, los cristianos que no entienden los caminos de Dios, comenzaron a decir: pobre Pablo, ¿y ahora qué vamos a hacer con Pablo? Pero ¿por qué Dios, si tú sabes que es un hombre que necesita estar afuera de la cárcel, por qué lo metes a la cárcel? Allá, ¿de qué te puede servir ese hombre? Necesitamos que tenga campañas evangelísticas, necesitamos que sea usado él aquí afuera. Y los cristianos comenzaban a pensar: ¿cómo puede un Dios que tanto ama a su siervo permitir que esté en la cárcel?
Y Pablo les dice a los cristianos, quiero que sepan, mis queridos hermanitos carnales, que mis prisiones han servido más bien para el beneficio de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque si no estuviera yo en prisión, ¿quién les hubiera hablado a los soldados romanos de Jesucristo? Voy a ver lo que dice el versículo 13. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era el lugar donde los soldados romanos vigilaban a los presos. Entonces, todos los soldados romanos oyeron el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo podría la Cámara de Senadores oír a Jesucristo cuando ninguno de los senadores en México va a ninguna iglesia evangélica? ¿Qué hace Dios? Ganar a un hombre y llevarlo a la Cámara de Senadores y poner ahí una hermana, que quiero que oren por ella, que se llama María de los Ángeles Moreno, fue secretaria de Pesca, secretaria particular del presidente Salinas de Gortari cuando estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Es bautista y va a la Iglesia Estrella de Belén en México, y nuestra hermana María de los Ángeles Moreno es una de las cristianas evangélicas en el equipo del presidente Salinas de Gortari. Y hoy tenemos una hermana por la cual debemos orar todos los días, dando testimonio a los diputados, a los secretarios de gobierno, a los gobernadores del Hijo de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios ha rescatado a papeleros y limosneros para que vayan y les hablen de Cristo. Dios ha rescatado y ha levantado predicadores para que les prediquemos a los de la clase media alta. A los otros a los pobres, otros a los diputados, otros a los políticos. Pero Dios tiene en todos los niveles gente para que nadie se quede sin el testimonio del Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice el versículo 14, que en lugar que los hermanos que comprendían la situación se desanimaran, cobraron ánimo y se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. En lugar de que los cristianos dijeran, ay no, vamos a darla suave, no, ya no se van a la calle con la Biblia porque nos va a pasar lo de Pablo. Ya no hay que repartir folletos porque nos va a ir peor. En lugar de que los hermanos se bajaran por el castigo y dijeron, pues ya no vamos a predicar, porque si así acabó Pablo, vamos a acabar todos. Los hermanos, al ver el gozo de Pablo, el valor de Pablo, el poder de Pablo, el denuedo de Pablo, se cobraron y se animaron y se llenaron de valor para con más poder hablar de Jesucristo. El cristiano lleno del Espíritu Santo se crece al castigo. ¿De qué casa eres tú? ¿Cuál es la sangre que corre en tus venas? ¿Tienes ya biblina en lugar de hemoglobina? Eres un cristiano que, lleno del Espíritu Santo, cada vez hablas con más fuerza y con más poder de Cristo, y te paras enfrente de tu familia, y te paras enfrente de tus amigos en la escuela, y te paras enfrente de los maestros, y los retas y los desafías públicamente y les dices, les reto que me prueben que la Biblia no tiene errores. ¿Para qué somos la luz entonces? Si Jesús dijo que éramos la luz, significa que cuando tú entras a un lugar, tú eres la única luz en ese lugar. En tu salón de clases tú eres la única luz. En tu casa, en Navidad, en el Día de las Madres, tú eres la única luz. Porque dijo Cristo que nosotros éramos la luz. Somos la única luz. Cristo dijo que cuando Él estaba aquí, Él era la luz. Pero cuando Él se fue, nosotros somos la luz. Y nadie puede alumbrar si las baterías están bajas, ¿verdad? Bueno, versículo 27, que también dice Cristo, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dios nos ha llamado a los cristianos a ser soldados de Jesucristo. Nos ha llamado a entender que es una guerra, es una milicia. Estamos involucrados en el destino de las almas por todos los siglos de los siglos. Y solo nosotros, los cristianos, los hijos de Dios,
podemos entender que la vida cristiana es una guerra. En la guerra hay emboscadas, hay traiciones, hay conspiraciones, hay acechanzas, hay ataques terroristas, hay heridos, hay gente que se manda al hospital, hay gente que está tirada, que no se ha podido levantar. Es una guerra. Hay divisiones, hay persecuciones, hay malos entendidos, hay espías, hay conspiradores, hay traidores, hay rebeldes. Es una guerra. Y la Biblia dice que debemos estar unidos, combatiendo los que tenemos las premisas del Espíritu en la misma fe que el Hijo de Dios nos reveló con su muerte en la cruz del Calvario. Es increíble que nosotros podamos llegar a comprender que podemos atravesar problemas, decepciones, desilusiones, fracasos en la vida, traiciones, conspiraciones, y nunca perder dentro de nosotros el gozo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Quiero decirles la diferencia entre la felicidad y el gozo. Son dos palabras distintas. Tú volteas a ver a una persona y dices, es feliz, porque, una risa oreja a oreja, y está gozoso y está feliz y levanta las manos. Y te digo una cosa, la felicidad humana, mundana, radica en que si la persona tiene dinero, no tiene ningún problema, y le acaban de decir que sacó la lotería, pues es feliz. Pero cuando la persona pierde el dinero, pierde la casa, pierde la seguridad, pierde esa felicidad. La felicidad depende en la vida de lo que tienes. El gozo de Dios no depende si tienes o no tienes. El gozo de Dios se mantiene a través de tu comunión con Cristo y no de lo que tienes o dejes de tener. Vean Filipenses capítulo 4. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento en la vida requiere de aprendizaje. Se tiene que aprender en la vida a comer tortillas y a comer cabritos. En la vida tenemos que aprender a vivir en un petate y a vivir en una mansión. En la vida se tiene que aprender a manejar un bochito y un Mercedes-Benz. En la vida se tiene que aprender a no siempre tener. Y tenemos que aprender a que cuando no tenemos, tenemos el mismo gozo que cuando tenemos. Esto es vivir en victoria. Porque si vas a perder el gozo y la paz y la tranquilidad cuando las cosas materiales te son quitadas o cuando en la vida todo va mal, déjame decirte que no es el gozo de Dios. Tú dependes de las circunstancias para ser feliz y Cristo nos quiere enseñar a los cristianos que somos más, no somos vencedores, somos más que vencedores en medio de la tribulación, de la persecución, de la desnudez, de la espada, del frío, del calor, de la pobreza, del infierno y de los ángeles. Ninguna de estas cosas nos pueden quitar ni el gozo, ni la paz, ni el amor de Dios. Y mi hermano, caminas en la vida y vienen los vientos y te golpean en la cara. Y vienen las tempestades y te golpean en la cara. Y vienen los copos de nieve así y te caen en la cabeza. Y vienen los ríos y inundan por todos lados y sientes que te estás ahogando. Y en medio de la nieve, y los vientos y la nieve y todo lo que pasa, gritas, soy vencedor, nadie me derrotará, soy hijo de Dios. Nunca me ahogarán las aguas, el fuego nunca me quemará, nunca será la oscuridad para mí, porque soy más que vencedor en medio de todas las cosas de la vida.
¿Por qué? Porque mi confianza no está en el agua que me rodea, ni en el viento, ni en la nieve que por todos lados me asalta, ni en los problemas, ni en los enemigos. Mi confianza está en un Dios que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Tienes tú esa confianza en Dios? ¿La tienes? Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puedo vivir en Santa Julia o en el Pedregal de San Ángel, en Tepito o en la Colonia del Valle. Puedo ir en la noche, irme a los tacos orientales y comer tacos. O puedo irme también al restaurante San Angelín, y no me importa en qué restaurante esté, o comiendo quesadillas Tres Marías. Dice Pablo, estoy contento. ¿Cuál es el secreto? Versículo 2. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay que aprender también a ser rico. Dice Pablo que no solamente hay que aprender a ser pobre, hay que aprender a ser rico. Porque hay cristianitos que cuando los centavos caen, se olvidan de Dios. Es cuando menos diezman, cuando más agarrados se vuelven, cuando más avariciosos se vuelven, cuando más se ensoberbecen, porque no han aprendido a tener dinero. Se chiflan, se les vuela el coco y comienzan a creerse hijos de Howard Hughes, hijos de Rockefeller. Y el dinero puede ser la más grande maldición de toda la vida, porque el dinero nunca dará la felicidad. Discúlpame. Yo la gente más rica que conozco es la más desgraciada, la más miserable, la más vacía, la más infeliz. Y le doy gracias a Dios que hace muchos años Dios trató conmigo en esta área y se los prometo delante de Dios y el Espíritu Santo, no le puedo mentir. No me preocupa, ni me interesa jamás en mi vida tener dinero. Dios me ha enseñado que la felicidad y el gozo en mi vida interior no tienen precio. Y cada vez que me preocupo menos del dinero es cuando Dios me da más dinero. Porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que el dinero en tu corazón no es un ídolo. Y dice Pablo en el versículo 13, el secreto es que todo lo puedo en Cristo. Cuando soy pobre y tengo a Cristo, Cristo en mi pobreza me está fortaleciendo. Cristo en mi riqueza me está fortaleciendo. Cristo en la cárcel me está fortaleciendo. Cristo cuando me persiguen me está fortaleciendo. En cualquier circunstancia que yo atraviese en la vida, mi secreto es que hay un poder divino que está derramado en mi corazón que siempre me dice, no tengas miedo, no te desanimes, yo te esfuerzo, levántate, yo estoy contigo, yo te fortalezco, yo te vigorizo, te haré levantar alas como las águilas, sigue confiando en mí, Cristo vive. Ese es el secreto de la vida cristiana. Todo lo podremos en Cristo. Juan 15:3, separados de mí, nada podrán hacer. El secreto es, si ustedes permanecen en mí, Juan 15, y yo permanezco en ustedes. Y hay esto entre el cristiano y Dios, todos los días comunión, una vida de oración, una vida de la palabra de Dios, una vida de derramar llorar con Dios, una vida íntima con Dios. Si tú todos los días estableces contacto con Dios, este contacto que tú haces con Dios vigoriza, fortalece, energetiza tu vida interior. Si te levantas ya a las 7:30 de la mañana, tuviste media hora con Cristo, 45 minutos de 5 a 6, no es el tiempo que tú pasas con Cristo, pero cuando tú te vas a las 8 de la mañana al trabajo, tú te vas cargado de las pilas, bien cargadito de pilas te vas. Y cuando vas en el metro, y cuando vas en la ruta 100, y cuando vas a tu oficina, nos están esperando puros lobos. Lobos y leones te rugen en el metro, te rugen en tu oficina, ya te vio todo tu jefe de la mañana,
En el metro ya te gritaron de groserías, en tu escuela puras groserías, pornografía, problemas con los muchachos, y si tú enfrentas el mundo sin fuerza interna, el mundo te tiene que vencer. Y llegas en la noche a tu casa así, con cara de Judas Tadeo. Y a las 2 semanas, hermano pastor, ya no puedo con mi vida. Me siento desanimado, me siento triste, me siento que no tengo fuerzas, me pasa esto, me pasa aquello. ¿Cuál es el problema de esa persona? Muchas veces ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a los estudios. ¿Cuál es el problema de esa persona? El problema de esa persona es que no ha a tener comunión diaria con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. El secreto de la vida cristiana es una vida diaria de comunión con Dios, porque todo lo podrás con Cristo que te fortalecerá. Y finalmente, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos da un secreto con el cual quiero acabar esta noche, un secreto de lo más precioso, de lo más profundo, de lo más importante para poder vivir una vida con gozo. Filipenses 3, versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, solo una cosa, olvidando mis traumas, mis prejuicios, mis rencores, mis amarguras, lo que me hicieron, lo que mis papás, lo que mis hermanos, lo que mi ex esposa, lo que mi ex esposo, lo que mis hijos, lo que mis padres, olvidando. Si tú no olvidas tu pasado, te quedas atrás. ¿Ya lo viste? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Observen ustedes la conversación de cualquier pareja, de cualquier adulto, principalmente las personas de edad madura en la vida. Tú siéntate a cenar, a ver la televisión, a platicar en una sala con la gente, y la gente siempre platica de su pasado, de su hermano, de su primo, de su abuelo, de lo que les pasó cuando eran niños. Siempre en el pasado, sobre todo la gente de 55, 60, 65 años de edad. Viven en el pasado. Y si tú encuentras una muchacha joven o una persona joven que está también en el pasado, pues ahora sí la mente de hostia en todos. ¿Por qué? Porque el secreto de la vida es no vivir en el pasado. El pasado está enterrado, el pasado está quemado, el pasado tiene cenizas, lo que hiciste o no hiciste, lo que te hicieron o no te hicieron, ya está en el pasado. Ya no lo puedes revivir, no lo puedes cambiar, ¿no oíste? El pasado es imposible cambiar, porque ya sucedió. Entonces, si ya sucedió y fue una experiencia amarga, voltéate y ve el futuro, bloquéate totalmente hacia atrás y di en tu corazón, me quedan muchos años todavía y no voy a voltear jamás, y todo lo que el pasado me hizo lo voy a poner en práctica para el futuro, y me voy a lanzar hacia el futuro, me voy a proyectar hacia el futuro, voy a hacer planes hacia el futuro, voy a tener ideas hacia el futuro, y comienza a levantar tus ojos a un amanecer, a un sol, a una misericordia, a un nuevo plan, a un nuevo proyecto, a un nuevo milagro que Dios tiene para tu vida, para tu familia y para tu propio trabajo. Ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. El secreto de Pablo era que Pablo, si lo golpeaban anoche, se olvidaba de la golpiza que le dieron anoche, y a los que lo golpearon, los perdonaba. Si a Pablo lo traicionaron hace una semana, Pablo, dice en Hechos 20, una cosa hago, no hago caso de ninguna cosa. Mi estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, para que acabe el Evangelio de la gracia de Dios con gozo.
En 2 Timoteo, su última carta, cuando está a punto de ser lanzado a los leones, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, por lo cual me está esperando la corona de gozo. El apóstol Pablo conocía que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento. El camino del cristiano no se va cerrando, ni las nubes todos los días nos persiguen, ni la tormenta nos cae todos los días. El camino del cristiano es cada vez un camino más iluminado, es más abierto, porque tenemos a un Cristo resucitado que nos dice: he aquí les doy herencia de todas las cosas, los estoy esperando en el cielo, y serán reyes y sacerdotes conmigo por todos los siglos, si ustedes aquí en la tierra creen y son valientes. Y echan mano de la vida eterna, y miran hacia adelante, y creen en mis promesas, y no están para atrás. ¡Ay, la abuelita me pegó! Y mi ex esposo me pegó, y esto, y no puedo perdonar lo que me pasó hace 4 años, y no puedo perdonar a mis padres. Ok, vive entonces amargado, vive lleno de rencor, vive con ese odio y con ese veneno en tu corazón, que lo único que hace es impedir que tengas gozo y paz. El gozo y la paz que un hombre en la cárcel podía experimentar, porque conocía a aquel que dijo: todo lo podrás en mí que te fortaleceré. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Te bendecimos por la victoria en Cristo Jesús, porque es real. Estas verdades no son filosóficas, estas verdades no son teorías, estas verdades son reales, porque tus hijos que las han puesto en práctica han descubierto que sí es verdad que podemos vivir con gozo y con paz, no importando cuál sea nuestra situación, si nosotros seguimos confiando en ti. Si creemos que vives, si creemos que tienes lo mejor para nuestra vida, si creemos que estás resucitado, si en verdad creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo resucitado que tiene el poder sobre toda fuerza del enemigo y sobre toda circunstancia, y si creemos que Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener. Tú eres Dios poderoso, el Shaddai, el omnipotente, el que bajo tus alas nos cubre, el que nos promete y nos dice: no tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré, no los desampararé. Nadie les podrá hacer frente durante todos los días de su vida. Ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Yo soy Dios quien dice estas cosas y quien les promete, el que hizo el cielo y la tierra, el cuyos moradores son como langostas, el que despliega los cielos como una cortina, el que está sentado sobre la faz del abismo. Él es el Dios que en esta noche nos dice: estoy con ustedes para fortalecerlos e infundirles el valor que necesitan para que lleguen a la meta. Hermanos en Cristo, continúen corriendo la batalla y la carrera cristiana. No se desanimen. Olvida lo que queda atrás. No te autodictamices, ni te hagas a ti mismo digno de compasión ni de autolástima. Si alguien debería autocompadecerse, fue Jesucristo. En la cruz Cristo también fue más que vencedor, porque con esos clavos y con esas espinas en su cabeza, aún así él podía gritar: Padre, perdónalos. El perdón, el gozo, es el fruto de un cristiano que cree que Dios es más grande que las circunstancias. Padre, en esta noche, ministranos con tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche hay corazones, hay hijos tuyos que necesitan sanidad del alma, de amargura, hijos tuyos que necesitan levantarse de las circunstancias en las que viven y olvidar ya el pasado y extenderse hacia adelante, hacia nuevos, más grandes, más bellos y más preciosos horizontes. Los horizontes que solo el Espíritu de Dios nos puede retratar en tu palabra santa. Señor, en esta noche ministra estas almas y permíteles que salgan con el gozo que tu apóstol Pablo tenía escribiendo desde una prisión, para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.